Desde aquí se puede. Sí, sí funciona. Pero como era algo medio mal del pie, me voy a poner un poco en plan de estar parada, pero no tanto. Bueno, efectivamente, ahora les agradezco muchísimo la invitación para este festejo, y soy yo una de las 5 conferencistas que han invitado para, aquí está, gracias, para esta semana. Y bueno, en particular lo que quisimos organizar para el día de hoy respecto a la parte de pensamiento matemático era revisar un poco las dudas que han ido surgiendo para quienes han estado usando este fichero de actividades, y de alguna manera me las han hecho llegar, y con base en eso pues está organizada la presentación de esta mañana. Tenemos efectivamente el cómo desarrollar el pensamiento matemático, que está compuesto, ustedes saben, de 2 partes: el fichero de actividades y el libro para los niños de tercer grado. Lo que voy a hacer es, voy a ir intercalando. Primero voy a hacer como unas pequeñas presentaciones para dar pie a reflexionar sobre ciertas ideas, y después me voy a pasar algunas de las preguntas relacionadas con esa parte para poderlas contestar más rápidamente, ya con base en una información más organizada. De hecho, hay varias preguntas que refieren al uso del manual, a su organización, a en qué momento se realizan las fichas, si se pueden brincar las fichas, si cambiar el orden, si se pueden cambiar las versiones, en fin, muchos alrededor de la organización. Digo, es una breve repaso, una breve revisión acerca de qué es esta propuesta de desarrollo curricular, que es para los 3 grados de preescolar. ¿Por qué es una propuesta de desarrollo curricular? Finalmente porque se trata de tomar como base el programa y desde ese programa realizar la propuesta didáctica de todo el programa. Entonces es un desarrollo curricular. Y es para los 3 grados de preescolar, porque preescolar, ustedes saben bien, desde el 2004 que aparece este programa, que es el parteaguas realmente entre el antes y el después del preescolar. Lo que plantea es un programa para el nivel, no es un programa por grados. Es un programa que realmente tiene que ver con que ese programa tiene que ser realizado en el 1er grado, luego en el 2º y luego en el 3º. Y lo que va cambiando en cada grado es la complejidad de las situaciones, pero sobre los mismos contenidos. Y la otra componente es que frente a la situación que se plantea con los chiquitos, depende de lo que, es decir, lo que está en juego realmente es lo que ustedes esperen acerca de la respuesta de los niños, porque luego les sorprende un poco. Bueno, pero ¿por qué voy a plantear esta situación? A lo mejor, y lo vamos a ver un poco más cuidado, con niños multigrado, y tengo niños de 2º y niños de 1º. Bueno, la situación en esencia es la misma. Se puede variar un poquito, pero en esencia es la misma. Entonces, al final, lo que está pasando es la expectativa que ustedes tengan respecto a la respuesta de los niños. Si ustedes pretenden que los niños de 3 años contesten igual, o de la misma manera que puedan contestar los niños de 4, pues el problema es de ustedes, no de los niños. ¿Sí? Porque la realidad es que están contestando respecto al con base en su conocimiento y a su experiencia. Entonces, pues por ahí va la cosa. Vamos a revisar qué pasa con esta propuesta. Se realiza, ustedes saben, a través de 40 fichas, se plantean secuencias didácticas para abordar todos los contenidos del programa. Son todos los contenidos del programa del 2004 que están ratificados en el programa del 2011. El programa del 2011, y aquí hago un paréntesis muy rápido,
el programa del 2011 tiene el problema de tener dos propuestas curriculares, ¿eh? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Todo lo que refiere a estándares curriculares lo pueden cortar, lo pueden quitar. Con santa paz. ¿Por qué? Para empezar, una propuesta, un programa no puede tener dos propuestas curriculares, a menos que se diga, este programa tiene dos propuestas curriculares porque esta propuesta es para los niños de la escuela multigrado, de los niños y en cambio esta es para la población. Pero no hay tal advertencia, es para la escuela regular. Es uno de los muchos problemas que tuvo el programa del 2011, que está en revisión y en intento de rechura desde que inició esta administración y todavía no han podido lograrlo. Pero al margen de eso, no obstante que se dice ahí que ustedes tienen que programar con base en estándares curriculares y aprendizajes esperados, resulta que ahora que ya salió la propuesta de evaluación para ustedes sobre desempeño docente, si revisan bien esa propuesta no evalúa la programación sobre estándares curriculares, evalúa sobre campo formativo de pensamiento matemático. O sea que bajita la mano, discretamente, ya se echaron al plato estándares curriculares, porque esa propuesta está mal. Vamos a ver en qué momento la corrigen, pero en todo caso, ya no se hagan ustedes demasiado lío con los estándares curriculares. No son objeto ni de evaluación, ni son referente de planeación, ni siquiera para la evaluación de desempeño de ustedes. Ahí están, porque bueno, pues ahí están, no han podido cambiar el programa. Entonces esto tiene, porque el programa, lo que tiene el programa del 2011 en la parte de campos formativos es una mejor expresión de lo que fue el programa del 2004, porque acumuló la experiencia, se mejoraron se completó la información, se expresaron mejor las cosas y esa propuesta de desarrollo de campos formativos que aparece en el programa del 2011 es una mejor versión de la del 2004. Pero lo que empezó a crear mucho problema fue la coexistencia con la otra propuesta de estándares. Entonces, esto está sobre el programa del 2004, sobre los contenidos del 2004. La metodología no ha cambiado, ni siquiera cambió con el programa del 2011. Esta está ratificada en el acuerdo 592 y está ratificado obviamente en la propia propuesta de campos de desarrollo de pensamiento matemático y los campos formativos de las otras tareas de conocimiento. Entonces, refiere a los contenidos, a todos los contenidos del programa, y cada ficha tiene 4 versiones, 3 o 4 versiones. ¿Por qué? Porque se trata de hacer una propuesta que funcione para los 3 grados. ¿Sí? Cada una de las versiones versan sobre el mismo contenido, pero con mayor grado de complejidad. Y por eso funciona para los 3 grados. Se asumen los pesos curriculares de cada componente. Estos pesos curriculares están dados en el programa y es que el número tiene más o menos el 50% del peso curricular, forma el 25, espacio el 17 y medida el 8. Estos pesos curriculares tienen que ver fundamentalmente con las posibilidades cognitivas de los niños, no con la importancia de los contenidos. No es que uno diga, bueno, pero ¿por qué no se repartió? ¿Por qué la maestra Eva no repartió equitativamente el número, forma, espacio, medida y a cada uno le dio el 25%? Bueno, pues no, pues porque los niños no pueden avanzar de la misma manera, dado su pensamiento preoperatorio sobre el concepto de medida, que sobre las cuestiones de número. Entonces, como está organizado el currículum con base en lo que es posible que hagan los niños, que aprendan los niños de preescolar, y no con base en lo que a nosotros nos gustaría que ellos aprendieran,
sino sobre las posibilidades de los niños, la distribución curricular de peso, de contenidos, es esa. Los niños pueden avanzar más sobre número por su pensamiento preoperatorio que lo que pueden avanzar sobre medida. A través de esas 40 fichas, ¿qué le pasó esto? ¿Qué se tiene? Que la ficha para primer grado, lo que se propone son las fichas de la primera a la 20. ¿Por qué nada más 20 fichas para primer grado? Porque en el primer grado es mucho más importante el campo de desarrollo personal y social que el de matemáticas, y también el campo de comunicación y lenguaje. Y para segundo grado y tercer grado, comunicación y lenguaje y matemáticas son los campos protagónicos. Entonces, matemáticas nada más va para primer grado, es de la ficha 1 a la 20. Y en principio se trabaja con la versión 1. En segundo grado se empieza desde la ficha 1 hasta la ficha 40. Ahí sí ya funcionan las 40 fichas. Pero la ficha, en principio, la versión 1 de la ficha de la 1 a la 20 ya se ha resuelto en primer grado, si teóricamente todo marchara bien, y se trabajaría la versión 2, digamos la versión 2 de la ficha 1 a la 20, y la versión 1 a partir de la ficha 21 hasta la 40. Digo si todo funciona bien. Luego, cuando conteste yo las preguntas, voy a aclarar eso de que las cosas no funcionan como dice el librito. Y finalmente, para el tercer grado, nuevamente vuelven a aparecer las 40 fichas. Volvemos a trabajar desde la ficha 1. Empezamos nuevamente con la ficha 1. El recorrido hasta la ficha 40. Obviamente de la 1 a la 20, en principio ya iríamos en la versión 3. Y de la ficha 21 a la 40, pues estaríamos caminando sobre la versión 2 o la versión 3 o 4. ¿Sí? ¿Qué falta? Bueno, esa es la manera teórica como se recorre. Lo que es importante es que el ciclo escolar siempre empieza con la ficha 1. Siempre empieza con la ficha 1. La versión que en principio corresponde. Sobre el mismo aspecto del contenido, la versión 1 es menos compleja que la versión 4. Pero también es cierto que a través de esas 40 fichas que se plantean las secuencias, se prevén los tiempos disponibles para la enseñanza y el aprendizaje, porque resulta que no todas las educadoras están disponibles o dispuestas a trabajar sobre el campo de pensamiento matemático, por lo que ustedes quieren. Al tiempo se van a tener que convencer de que más vale que le den el espacio que oficialmente tiene el campo, porque dentro de lo que los niños pueden desarrollar en preescolar y que sí se vuelve un antecedente importante para el trabajo en la primaria, es el campo de pensamiento matemático y el campo de comunicación y lenguaje. Más que todos los demás, el campo de desarrollo personal y social es algo que se tiene que incorporar, que se tiene que instalar más con miras a que el niño entienda, el chiquito de preescolar, qué es eso de estar en las, qué significa estar en esta institución que se llama escuela. Porque al final de cuentas, digamos, es la primera salida del nene para el ámbito de su casa, para aquellos que no han pasado por el
Sandy, de la primera vez que salen de la casa, y entonces nos para que el preescolar vayan entendiendo las reglas sociales de este nuevo espacio que da Impar Real, los va a perseguir un buen rato de su vida, ¿no? Y ese espacio es un espacio social que tiene reglas bien particulares y que empieza por la convivencia con otros nenes que están ahí dando vueltas, que son reteados. Ellos están acostumbrados a hacer 2, 3 y en el mejor de los casos, y esos son como demasiados niños dando alrededor de ellos, que hay que aprender a compartir el material, que hay que aprender a no juguetear todo el tiempo, sino que hay un momento en que uno sale y le corretea en el patio, le llaman recreo, en fin, y la mamá se me desaparece y luego regresa. Hay un montón de cosas que los chiquitos tienen que aprender, ¿sí? Pero eso es de todos los días. De hecho, el campo como tal, desarrollo personal y social, no tiene contenido, no tiene contenido disciplinario. Pero bueno, entonces, hablamos de la disponibilidad de las educadoras para abordar, y la disposición que tengan para abordar el campo, y entonces resulta que esas 40 fichas, las primeras 10 se distribuyen porcentualmente como está distribuido el campo, es decir, los colores distintos. El rojo son las fichas que corresponden a número y las otras corresponden a las otras. Creo que amarillo debe de ser la forma, no me acuerdo. Pero el asunto es que en cada bloque la distribución se conserva de tal manera que si la educadora decide nada más hacer del bloque 1 al bloque 10, ya acaba todo su trabajo sobre el campo de pensamiento matemático en el ciclo escolar. Es un trabajo muy pobre, muy mínimo, pero al menos trabajó sobre las 4 componentes en la proporción que correspondía. Si se anima a echarse el bloque 2, pues obviamente va a ofrecerle a los chiquitos mayores experiencias sobre el campo. Y de la misma manera sigue conservándose la proporción. La mitad de esas fichas de la 1 a la 20 son de número. La cuarta parte son de forma. Y así nos seguimos hasta la ficha 30 a la ficha 40. De tal manera que, ¿qué es lo que pasa con los bloques? Las situaciones que aparecen en el bloque 1 son menos complejas que las que aparecen en el bloque 2 y menos complejas que las que aparecen en el bloque 3 y así menos complejas que las del bloque 4. Los aspectos que se trabajan sobre los distintos aspectos que se trabajan sobre los contenidos que son del programa, las situaciones son cada vez más complejas conforme se avanza en los bloques. Y es decisión de la educadora ver hasta dónde llega. En principio, debería de trabajar con las 40 fichas. ¿Por qué debería de trabajar con las 40 fichas? Porque son 40 situaciones en los cuantos días de clase que tienen. ¿Cuántos son? 200. No, hombre, no inventen, son más de 200. Son más de 200. ¿Son 200? ¿Y se avientan 100 días de vacaciones al año? Ay, no. Bueno, de 200 días de clase, habría 40 días, porque son 200 días efectivos, ¿no? Habría 40 días dedicados al campo de pensamiento matemático. Ustedes vean si están en una buena proporción o no están en una buena proporción. Porque al final de cuentas, ni siquiera es la cuarta parte del tiempo del preescolar, del ciclo escolar.
está dedicado al campo de pensamiento matemático. Si ustedes se reducen el tiempo, se están ocupando muy poco del campo de pensamiento matemático. Porque así como hay una distribución porcentual en cuanto a los componentes del campo de pensamiento matemático, en número, forma, espacio y medida, también hay una distribución porcentual en los campos formativos. Y en los campos formativos, lo prioritario es el campo de comunicación y lenguaje y el campo de pensamiento matemático. Los otros son subordinados. Y creo que no ha quedado muy claro por el tipo de preguntas que luego hacen o el tipo de preocupaciones que plantean, en qué consiste la famosa integración. Sienten que tendrían, y si esa es la concepción, está mal. Si ustedes creen que le tienen que dedicar, es decir, tomar el tiempo del preescolar, dedicar a la enseñanza y partirlo en 6 cachitos porque se trata de 6 campos, está mal. No les va a dar la cuenta. Lo que pasa es que el pretexto para desarrollar el campo de comunicación y lenguaje, pues es la observación del medio natural. Es un pretexto. ¿O ustedes creen que los niños van a tener grandes avances sobre la disciplina? Sobre la disciplina no. Lo único que queremos es que observen el fenómeno natural, que observen y tomarlo como pretexto para efectivamente desarrollar en ellos su oralidad y su expresión. A tener contenido, pues, a que tengamos algo de qué hablar, algo interesante de qué hablar con los niños. Entonces, por eso ponemos situaciones, ¿sí? Por eso tenemos el campo de exploración del medio natural y medio social. Ese es el puro pretexto. Pues los niños no pueden construir ahí ni siquiera el tiempo histórico. No pueden, porque la cabecita no se los permite, porque son preoperatorios. Todavía tienen un pensamiento mágico, pues realmente sobre la cuestión de ciencias naturales. Digo, si estos andan creyendo que un conejo puede salir del sombrero de un mago, que anden ustedes a decirles que no. Pues en uno les dicen, sí, maestra, como usted diga, no, es tú. Yo lo vi, que salió el conejo. Si tienen ese tipo de pensamiento, ¿qué creen ustedes que puedan construir sobre las ciencias naturales? Es una aproximación, es un acercarlos justamente a esta posibilidad de admirarse sobre los hechos naturales y de un intento de búsqueda de explicación, no una explicación científica. No, es una primera, y obviamente es la oportunidad de discutir y hablar con ellos sobre un tema interesante, ¿no? Pero entonces en lo que estamos instalados es en el campo de comunicación y lenguaje, cuando lo tomamos como pretexto de los campos. Entonces no es cosa de repartir así nomás, como equitativamente, el asunto de los campos. Ustedes pueden, un hecho histórico que quieran escenificar con los chiquitos, bueno, lo hacen y lo toman desde el campo de la cuestión artística, se lo toman en serio. Pero desde el asunto de cómo lo van a organizar, también desarrollan la oralidad y están tomando un hecho histórico que los niños van a escenificar y van a representarlo y van a generar un diálogo y van a aprender algo sobre ese hecho histórico. Pero ahí realmente el foco está en la expresión artística de los niños. El currículum espiral. Hay que tener en cuenta que este grado de dificultad, que de hecho es menos compleja la ficha 1 que la ficha 40, porque va aumentando los grados de dificultad,
proviene de una concepción del currículum en espiral, porque el aprendizaje se da por aproximaciones sucesivas. Es decir, el recorrido es así. Y el niño lo que va haciendo es caminando aquí y cada vez se va encontrando con experiencias de aprendizaje equivalentes, cada vez más complejas, pero él lo que le pasa en su aprendizaje es que uno le pone una situación y tiene una manifestación de resolución de esa situación. Y uno de repente le da por pensar, ya los niños están haciendo esto y están haciendo lo otro. Y resulta que uno pone otra situación y parece que hay un retroceso. Y uno dice, bueno, pues ¿qué pasó? Si son buenos observadores, se dan cuenta de que eso es lo que pasa. Y luego ponen otra situación y los niños como que avanzan, y luego como que van para atrás, y luego otra vez avanzan, y como que van para atrás, o sea, como que van y vienen, sí, pero el aprendizaje está aquí, no acá. No acá son como llamaradas de petate, pues, o sea, como que son manifestaciones. Vamos a ver si esas se estabilizan. En el momento en que se estabilizan, entonces podemos empezar a decir que los chiquitos ya ese conocimiento empiezan a dominar, y entonces empiezan a adquirir. Entonces, tengan mucho cuidado con la expectativa que tienen el día de la clase en particular. Porque si ustedes creen, independientemente del fichero, porque lo he visto en muchas programaciones, aprendizaje esperado, ¿y en serio que ustedes esperan que se dé? Y no se da. Pues esto no sucede en un día, oigan. Es más, el aprendizaje esperado es una manifestación de lo que los niños saben. Nosotros lo vamos a ver, pero realmente lo que andan ustedes buscando es otra cosa. No es el aprendizaje esperado no es el referente para organizar la enseñanza. ¿A qué voy? Si el aprendizaje esperado dice, por ejemplo, que los niños utilicen el sobreconteo para resolver problemas, y de una vez me he hecho hablar de esta pregunta, ¿cómo se puede poner a los niños situaciones para que aparezca el sobreconteo para resolver problemas? El problema es la concepción que tienen ustedes de que eso puede aparecer porque ustedes quieren que aparezca. No. El propósito es que los niños resuelvan problemas. ¿Cómo? Usando el conteo y realizando acciones. Eso es lo que tienen que aprender. Eso es de lo que tienen que dar cuenta los niños al término de preescolar. Pero, para que eso se logre, ustedes tienen que plantear problemas. ¿Okay? Cuando los niños resuelven problemas, en una de esas aparece el sobreconteo como estrategia de solución. El niño, en lugar de, si le dicen ustedes, si el problema es uno bien simple, Juanito tiene 4 cacahuates y le regalaron 3, ¿cuántos tiene? Ahora, pues el niño de repente, como es muy chiquito, pone los 4, pone los 3 y cuenta desde el 1 hasta el 7. Y de repente dice 4 y le regalaron 3, 5, 6, 7. Perdón, ahí está de manera ascendente a partir de un número que no es el 1. ¿Ok? Pero también si nosotros le decimos que son de los aprendizajes esperados, cuando el niño hace eso, lo hace porque ya está dominando al número y es consecuencia de haber trabajado y resuelto muchos problemas y muchas situaciones problemáticas referidas a números. Es consecuencia de eso, pero no es que haya actividades profesas para que el niño haga eso, y mucho menos
Si el aprendizaje esperado es que el niño cuente de manera ascendente a partir de un número que no es el 1, que ustedes lleguen y digan, ¿saben qué? Que ahora vamos a realizar un jueguito bastante simpático y entonces alguno de ustedes va a decir un número y a partir de ahí vamos a empezar a contar todos. Y un niñito dice 3 y todos nos arrancamos. 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya me eché ese aprendizaje esperado. Que los niños cuenten a partir de un número que no es el 1 de manera ascendente. No. El referente es la competencia. Que los niños resuelvan situaciones diversas usando el conteo y las acciones, realizando acciones de agregar, quitar, separar. Y entre las maneras de resolver van a aparecer los aprendizajes esperados. Era mucho mejor término, creo yo, manifestación de conocimiento. Como estaba antes, pero bueno, uno de los aprendizajes esperados, o sea, algo que uno puede empezar a esperar que va a pasar cuando los niños resuelvan problemas, es ese tipo de cosas. El sobreconteo cuando aparece, les preocupa a ustedes. Ese es el niño, bueno, fulanito tiene 8 canicas y 3 son verdes y las otras son rojas. ¿Cuántas rojas tiene? Y el niño dice 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Le faltan, son 5 rojas. Ahí está el sobreconteo. Pero el niño también puede, para resolver ese problema, poner las 8 y decir 1, 2, 3, estas son de tal color, y las otras, 1, 2, 3, 4, 5, son del otro color. Cuando aparece el sobreconteo, pues cuando el niño empieza a dominar al número. ¿En qué problema? Pues en cualquier problema. No hay problemas específicos para que aparezca el sobreconteo. No hay problemas específicos para que aparezca el conteo ascendente o el conteo descendente. No. Son maneras diferentes de contar que toman la decisión los niños de utilizar en la medida en que van dominando el número. Pero van a dominar el número si ustedes dejan que resuelvan los problemas solitos. Entonces, este asunto de las aproximaciones sucesivas tenemos que tener mucho cuidado porque efectivamente entre las preguntas que ustedes hacen, y ahorita las vamos a ver muy rápidamente, es, bueno, ¿cómo le hago para que se logre el propósito de la ficha? Bueno, no sé en qué están pensando sobre el propósito de la ficha. El propósito de la ficha es que los niños interactúen con el conocimiento. La única manera de decir, esta ficha no funcionó, es que cuando ustedes la plantean, los niños se quedan así como patidifusos y no sepan nada que hacer, no sepan qué hacer, y entonces digan, no, pues ahí sí se me pasó la mano. Bueno, se le pasó la mano a la maestra Fuenlabrada y sus colaboradores, porque los niños no pudieron. Pero si los niños empiezan a buscar una solución, la ficha funcionó, porque es una situación de aprendizaje. No es para que haya éxito desde el principio, no es que el propósito se vaya a lograr ese día. Ya hay por eso otras oportunidades, otras fichas en las cuales van a seguir trabajando los niños sobre lo mismo. Bueno, por eso están las versiones, sobre el mismo aspecto el contenido de la versión 1 es también menos compleja que la 4, ya saben que el cochecito refiere a versión ya para primer grado, cuando aparece el logo de barquito es para segundo y el avión es para tercer grado. Ahí están las preguntas. Si los niños no han tenido familiaridad con la versión 1 o 2 y se requiere aplicar la versión 3, la cual no ha tenido, en la cual los niños no han tenido experiencias anteriores, por ejemplo, en la actividad de los foros geométricos, ¿se puede o es conveniente aplicar las anteriores? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿por qué?
qué y no por qué. ¡Claro que sí! Pues ¿de qué se trata? ¿Qué fichero es mando? El propósito es que los niños aprendan, ¿no? Si ustedes se están dando cuenta que los niños, efectivamente, la versión 3 que les corresponde, porque están en tercer grado, qué sé yo, no la pueden realizar, pues se bajan a la versión 2 y si no a la versión 1. Porque el propósito es que los niños aprendan. Eso, mis queridas maestras, es competencia docente. Es tener sensibilidad para responder a lo que estoy observando en mi salud. Dicen por ahí que los zapatos de fuerza entra, ¿no? Pues ustedes no pueden meter como calzador la versión 3 si los niños no dan para la versión 3. Eso no quiere decir por qué las asesoras luego les insisten en que no anden cambiando las versiones que corresponden. Porque son ustedes muy apapachonas con sus niños. Ay, estos mis nenes no van a poder. Mejor la de abajito. Para que todos puedan. No, tiene que haber reto intelectual. ¿Sí? No se trata de que todos puedan. Acuérdense, la ficha es para propiciar un aprendizaje. Hay que retar el intelecto de los niños. Así que si ustedes ponen una versión, y aunque diga ahí que es la versión que toca, y todos los niños la pueden responder rapidito y de buen modo, más vale que no se sientan ustedes, ay, ahora sí la hice. No, lo que tienen que concluir es, hoy no reté intelectualmente a mis alumnos, ni modo. Lo único que hemos mostrado, ciertamente, es que esto ya lo saben. Qué bueno que lo saben. Pero hoy no aprendieron nada. Me mostraron lo que ya saben. Los niños van a aprender. Porque si los niños ya supieran, borramos al preescolar, les decimos buenas tardes a las educadoras. ¿Ok? Los niños van a aprender. Entonces todos los días tienen que estar aprendiendo algo. Claro, ya que nos falla y les ponemos una versión, pues que todo el mundo lo pudo resolver, no va a pasar absolutamente nada. Va a pasar algo si todos los días andamos buscando la versión fácil para que todos los niños puedan responder bien. Ahí sí. Pero ahí sí va a pasar porque ustedes están haciendo un mal uso, no solamente del fichero, esto sería peccata minuta. El problema es que no están realmente propiciando a estos alumnos un reto del cual ellos se tengan que hacer cargo y tengan que encontrar maneras de resolver. Al final de cuentas, esa es la parte nuclear que queremos desarrollar. Después de conocer el fichero de matemáticas y aplicarlo según las indicaciones, ¿qué tan conveniente es que se trabajen las fichas en las diferentes situaciones didácticas sin llevar una secuencia como lo marca el fichero, pero respetando el aspecto, la gradualidad de dichas fichas y los procesos de los alumnos? Miren, francamente, con todo el respeto por los maestros, lo creo, pero lo dudo. Lo que no creo es que ustedes puedan respetar la gradualidad, la dificultad. La verdad que no lo creo. Porque es un proceso extraordinariamente. Y no solamente por eso, sino porque todas las veces que he tenido la oportunidad de interactuar directamente con las educadoras y que llegan y me dicen cómo diablos lo hicieron con la ficha y cómo les fue, pues ahí empiezan a averiguar que la cosa que cambiaron pues no la tenían que haber cambiado. Y miren, lo que realmente les pasa, y es razonable que les pase, es que ustedes tienen una serie de creencias docentes acerca de cómo es que se organiza la enseñanza, cómo es que el niño aprende, y acerca de la propia disciplina de la matemática, que obviamente entra en tensión con las
lógica, bueno, por eso es que luego de repente dice, podemos cambiarlas. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a me aviento todo lo de número, luego todo lo de forma, todo lo de espacio y luego todo lo de medida. Al fin y al cabo, todo lo de medida, si no me da tiempo, bueno, pues mala tarde. Es poquito, pero es importante. ¿Ok? Entonces, esa concepción de todo, ¿no? Y por eso es que luego también quieren andar repitiendo las fichas, hasta que lo puedan resolver, como si así aprendiéramos. Ya se pueden ustedes imaginar a la mamá que reciba a su bebé ese primer día, insistiendo en que el niño habla español. Ese día, ¿por qué diablos no aprendes? Si lo tengo programado para el día de hoy. Por favor, el niño va a mostrar, va a dar muestras de que ella está aprendiendo español, pero que lo está aprendiendo desde que nació, pero muestras, manifestaciones. Pues miren, por ahí de los 7, 8 meses, cuando diga mamá, ¿qué dijo mamá? Bueno, eso no es español completo, pero no pese al entusiasmo de la madre. El niño dijo mamá. Se echó una palabrita de las muchísimas que tiene que poder decir para hablar español. ¿Ok? Entonces no pueden cambiarlo. Está articulado de esa manera. Mucho menos me echo todas las de número, luego todas las... No, esa es una mala concepción sobre el aprendizaje. Los niños tienen que ir teniendo experiencias sobre el número, porque lo que van aprendiendo sobre el número ayuda a la medida, ayuda a la forma, ayuda así. Entonces, realmente, porque la concepción de aprendizaje es en espiral. Se regresa al mismo tema un tiempo después. Un tiempo después. Así pasa en el aprendizaje. Piensen cómo es que aprendemos fuera de la escuela. ¿Qué nos agarramos así a matacaballo 20 horas, 30 horas? Vamos aprendiendo cosas distintas y luego hacemos integración. ¿Cuántas veces se puede aplicar una misma ficha? Una. A menos que si yo planteo la ficha y resulta que los niños, efectivamente, todos, la mayoría, empezaron a interactuar. O sea, fue una situación en la cual están pensando, pero al final de cuentas, resulta que no se aproximaron al propósito el propósito de la ficha. Bueno, efectivamente yo tendría que retomarla en otro momento, próximo. Pero a lo mejor no esa versión, una versión anterior. Pero volverla a repetir, ¿para qué? ¿Para que salga bien? ¿Para que todo el mundo conteste bien? Si la idea es, la puedo repetir todas las veces, 3 o 4, 5, 20, hasta que me salga bien. Si esa es la idea, está mal. Uno puede repetir alguna ficha por ahí, si los niños efectivamente no, sobre todo las que tienen que ver con conteo, porque sí necesitamos que los niños cuenten, dominen el rango, un rango al menos del 1 al 6, para empezar a trabajar con problemas. Esa es la única parte donde necesito un antecedente de conocimiento. Todo lo demás no. El desarrollo de la forma, todo eso no requiere nada previo para seguir. Entonces, no se puede aplicar la misma ficha. ¿Cuántas veces? Pues nada más una vez. Y cuando regresen sobre el fichero, hagan las repeticiones. Al trabajar con los niños de 3 años el fichero de matemáticas, es conveniente dividir el grupo en alumnos que resuelven la ficha de su grado, los que resuelven la de segundo, y quienes no lo logran, no. La andan partiendo a los niños, Observen lo que hacen y tomen nota. Pero, y plantearles, porque si no luego ustedes andan trabajando
como el circo de 5 pistas. A los que están así, a los que están asados, a los que están atrás, a los que están atrás. No va a volver loco a cualquiera. No, es la misma situación para todos. Lo que tienen que observar es cómo están respondiendo los niños, ¿sí? Y entonces, para que ustedes puedan ver cómo van evolucionando. Que a lo mejor a algunos le van a tener que echar un poco de más apoyo, única y exclusivamente en el asunto de conteo, única y exclusivamente. Porque efectivamente tenemos grandes diferencias sociales en este país. Hay niños que ingresan a los 5 años a preescolar y ni siquiera conocen el principio de la sucesión numérica oral. Pues tenemos que hacer cargo de eso, pero ahí sí, rapidito y de buen modo, porque están ya de 5 años. En un año se van, Pero es un problema de núcleo social, o sea, a los papás nunca les importó que los niños dijeran la sucesión numérica oral. En una de esas hasta analfabetas son. Entonces, hay cosas que sí necesitamos, o sea, necesitamos la sucesión numérica oral en un rango pequeño, cuando menos del 1 al 6, aprendida de perico, ¿sí? Porque no podemos empezar a contar. Un niño no puede decir 1, 2, 3, 7, 24. Tiene que decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego todo lo demás. La coordinación y la relación 1 a 1 y tal, ¿no? ¿Cómo trabajar las fichas cuando en el grupo hay niños que lo hicieron el ciclo escolar anterior y hay otros que son de nuevo ingreso? Se toma la ficha del grado, porque siempre hay que retar, y a menos que eso de que los niños lo hicieron en el ciclo escolar pasado, miren, digamos que lo hicieron, sabrá Dios cómo lo hicieron, pero no es eso. Lo que pasa es que ya pasó un año. La manera de resolver, la manera de responder de los niños frente a esa situación va a ser totalmente diferente. Entonces tomen la ficha que corresponde al grado, en principio, y observen esos que no han tenido experiencias previas, cómo responden. Si están respondiendo bien, pues va la cosa, pues. Ah, pero es que estos ya están respondiendo con el número y con el... Ah, bueno, pues qué bueno, ¿no? La respuesta de los niños es diferente. Y siempre va a ser diferente si ustedes los dejan. Y si no, pues va a ser la que ustedes quieran que haya en el salón de clase. Los niños van a responder como ustedes quieren que respondan. Pero entonces no están desarrollando pensamiento matemático. ¿Cómo trabajar con el fichero en escuelas multigrado? Pues igualito que en las otras. Porque al final de cuentas, el programa es el mismo. El problema de la escuela multigrado es cuando un maestro tiene 3 programas, porque tiene 3 grados diferentes. Ustedes tienen un programa, Así que ni se adornen con la escuela multigrado. Los maestros de primaria sí, porque un maestro de primaria que tiene primer grado, segundo grado y tercer grado y tiene 3 programas, porque los programas son diferentes, ese sí que tiene problema, Pero el maestro de preescolar no. El maestro de preescolar tiene un solo programa para los 3 grados. Y las versiones son las que se usan. Pues si la mayoría de mis niños son de 3 años, pues me aviento en la versión 1, ¿no? Si la mayoría son de segundo, pues me aviento la versión 2. Tengo que jugar con las versiones. Pero no hay problema por los grados. El problema del multigrado es cuando hay grados. Aquí los grados nada más es la edad, pero el programa es único. Es un programa de nivel. No es un programa para el primer grado, un programa para el segundo grado y un programa para el tercer grado. No. Que sí pasa en los programas de la primaria y de la secundaria. Ahí sí el maestro de la escuela multigrado tiene problemas muy serios. En un grupo de terceros, ¿recomienda elaborar situaciones didácticas que apoyen a las fichas que se aplicó? No.
con las fichas. Es que ustedes quieren que la ficha salga perfecta. El asunto es, ¿la resolvieron o no la resolvieron? Sí, maestra, pero hay quienes no la resolvieron como yo quisiera que la resolvieran. Pues esa es su bronca, mi querida maestra. ¿La resolvió el niño? Sí. Acuérdense cuál es el propósito. Que el niño resuelva. Incluso un aprendizaje esperado es con estrategias personales. No dice con las estrategias que le gustan a su maestro. ¿Qué resuelve? Fundamentalmente lo que queremos es que los niños, frente a una situación que está dentro de sus posibilidades, que son los primeros números, haya desarrollado en el preescolar esa actitud de búsqueda de solución. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Ahí dice, un aprendizaje esperado que resuelva con sus propias estrategias. ¿Ok? En una semana, ¿cuántas veces es conveniente que se aplique una ficha? Pues depende, mire, lo recomendable es 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Es mucho más fácil que ustedes digan, bueno, yo voy a trabajar lunes, miércoles y viernes de tal a tal hora, el fichero, o martes y jueves. De todas maneras les va a dar tiempo, pero al final de cuentas el asunto es que efectivamente realicen la ficha, porque he tenido demostrado mi experiencia donde se supone, una expresión muy chistosa, unas maestras llegaron y dijeron, ¿por qué no aplicaron la ficha? Es que tuvimos mucho trabajo, maestra. ¿Y eso de desarrollar el campo de pensamiento matemático en el preescolar no es parte del trabajo? Es que fíjate, que hubo esto, no sé qué, y ya se dieron cuenta que desde el 17 de abril, ahora que es 20 y tantos de junio, me están diciendo que no trabajaron con el campo porque tuvieron mucho trabajo. ¿Son conscientes de eso? Hubo una experiencia muy vieja donde decían, cuando la reforma del 93, decían unos maestros en la escuela, es que los alumnos de esta escuela salieron muy mal, y después de que vi que algo estaba pasando, pues ustedes no están trabajando con la propuesta. No, no es cierto. ¿Cómo no? A las pruebas me arrepiento. Y así fue. La única pregunta que se les hizo a los maestros fue, usted dígame, ¿cuándo trabaja matemáticas? Los alumnos. No, pues que el lunes en la primaria, ¿eh? No, que el lunes, martes, ok, ¿a qué hora? De tal a tal hora. Muy bien. Fin del juego. A esas horas que están diciendo los maestros que están trabajando matemáticas, ustedes, los coordinadores, van a ir a ver a los maestros y van a tomar nota de el maestro está trabajando en matemáticas. Ok, muy bien. ¿Con qué está trabajando? ¿Con la propuesta o con otra cosa? O bien, no está trabajando en matemáticas. Te preguntan, mi querido maestro, ¿por qué usted no está trabajando en matemáticas? Cuando dijo usted que el martes a las de 8 a 9 iba a dar clase de matemáticas. ¡Ay, es que fíjese que ayer quedaba pendiente, no sé qué! Muy bien. Chun, 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 ustedes toman nota. Los maestros no daban clase de matemáticas. O daban clase de matemáticas, no con la frecuencia requerida, o la daban con otro tipo de materiales diferentes a la propuesta de la primaria del 93. Así de fácil, ¿eh? Luego no somos muy conscientes de cómo se nos va el tiempo. Es mucho mejor que tengan así su horario, su calendario. Le digan, bueno, voy a trabajar, no sé, martes y jueves. Ok, muy bien. Este martes, palomitas y di, sí trabajé. Denle valor a si efectivamente, y cuando no den, anotan, ¿por qué no dieron clase de matemáticas? ¿Por qué no fueron ustedes? Porque me dolía la cabeza, porque el niño les pasó esto, porque no sé qué, porque lo que quieran. Y luego reflexionen sobre lo que les está pasando. Se van a llevar un susto. ¿Cómo manejar las repeticiones cuando consideramos que es necesario hacerlas?
pues las hacen. Si consideran que es necesario, las hacen. Claro, la propuesta dice que se hagan todas las fichas y luego se regrese sobre las repeticiones. Pero hay cosas que si ustedes consideran que es necesario, por lo que ustedes quieran, repiten, ¿no? Pues ¿quiénes son las dueñas del grupo? ¿Qué son las que ven? ¿Qué es lo que está pasando con los alumnos? Nada más, no se orienten. No orienten la decisión por el deseo de que toda la situación salga bien. Y para que salga bien, entonces me he hecho la ficha, versión 1, versión 2, versión 3, todas las repeticiones, y me ocupo de eso 15 días. Ese es un mal planteamiento y un mal uso del fichero, pero sobre todo una mala concepción acerca de cómo aprenden los niños. ¿Okay? Si no está orientado por eso, sino porque genuinamente me estoy dando cuenta que haría falta, yo les puedo decir, donde hace falta es justamente las repeticiones cuando tenemos problemas en el conteo en la mayoría de los niños. Todo lo demás no necesita repeticiones. Hasta después, cuando se acaban todas las fichas. La indicación es eso, que le den vuelta a todo. Y luego regresen a la repetición. Excepcionalmente, pueden hacerse cargo de las repeticiones antes de seguir avanzando. Y les digo, en principio, solamente que haya problemas con el conteo de los niños. De ahí en fuera, no tienen por qué andar repitiendo fichas. Ninguna, porque en las siguientes fichas van a volver a tener oportunidad de retomar ese tipo de cosas los niños. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiero yo y por qué luego quienes dan asesorías les dicen que no anden modificando las consignas? Hay muchas quejas sobre el método. Oiga, se puede modificar un poquito, ¿y por qué esa rigidez? Y puedo cambiar una palabra para que los niños entiendan el significado, y puedo ejemplificar, y puedo... Mira, pleito con la consigna siempre han tenido, porque siempre han estado acostumbradas a dar, a ejemplificar, como ustedes dicen, lo que quieren que los niños hagan, que los niños repliquen. Y aquí lo que se está planteando es que planteen la consigna y efectivamente no les digan a los niños cómo se resuelve, y entonces como no pueden decirles a los niños cómo se resuelve, entonces ustedes se sienten así como atrapados con la consigna. Pero bueno, miren, para manejar esa consigna, es decir, para diseñar la consigna, se necesitan conocer los diferentes aspectos que hacen a un conocimiento. El conocimiento que es objeto de enseñanza. Y también conocer los usos y funcionamientos de ese conocimiento y identificar el grupo de problemas en los que el conocimiento es útil para resolverlos. Esto que tenemos aquí abajo es de orden didáctico, es decir, eso es lo que uno tiene que pensar cuando uno está diseñando una situación. ¿En qué tipo de problemas aparece el conocimiento? ¿De qué manera diferente es usado el conocimiento? Eso refiere a la famosa vida cotidiana que han dado vuelta por ahí, ¿eh? Pero al margen de eso, a nivel de conocimiento matemática, a nivel de matemática, yo debería conocer los diferentes aspectos nocionales de ese conocimiento para poder decir, todos estos los tengo que trabajar. Hay les van los que son de preescolar. Comunicación oral y escrita de la cantidad de elementos de una colección, eso tiene que ver con conteo, pero desde el posicionamiento de la comunicación. Comunicación de los signos numéricos convencionales, esos son los usos de los signos numéricos. Relación entre el número de elementos de una colección y la sucesión numérica, y las relaciones aditivas de los primeros números. Eso tiene que ver con el comportamiento de la serie numérica, oral y escrita. Comportamiento de una noción matemática, que se llama serie numérica. Perdón. Problemas que se resuelven a través de conteo y con acciones sobre las colecciones
porque ahí aparecen las funciones del número. Relación de equivalencia entre monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos, porque aparece el concepto de equivalencia. Si ustedes van a modificar la consigna un poquito, pero van a conservar la noción, el aspecto nocional del conocimiento de números, ¿está en esa ficha? Adelante. Yo les puedo anticipar que no lo van a poder hacer, porque las maestras que han estado conmigo, miren que no son 3, cada vez, y no crean que ustedes que ellas tuvieron la intención así de mala leche de modificar la ficha. No. Tuvieron toda la intención de implementar la ficha como estaba, y a la hora de labor hicieron otra cosa. Hay una anécdota bellísima, que llegó una maestra y empieza a decir que había pasado con la ficha, y dice, yo le dije a los niños tal y cual cosa, y todas las compañeras le dijeron, oye, ¿qué ficha trabajaste? Pues la que dijo la maestra, la ficha 13. ¿Pero qué versión? La 2. ¿Y qué fue lo que hiciste? Pues les dije a los niños que tal y tal y tal y tal. Digo, a ver, saquemos saca la ficha 13, la versión 2, y lee. Entonces empieza a leer y se da cuenta que eso que hizo con los niños sabrá Dios de dónde los sacó. Pero entonces dice, le juro, maestra, que el día que yo la leí, eso decía. Lo que le pasó fue sus creencias. Exactamente. La transformó, la modificó desde sus creencias. Leyó eso. Y no tenía la intención de cambiarla, ¿eh? Bueno, nadie ha tenido la intención de cambiarla. Y si vienen ustedes lo que cambian, la ficha, porque hay una tendencia a llevar todas las fichas de número a conteo o aprovecharlas para que aparezca la operatoria. Porque hay cosas del conocimiento sobre el número, por ejemplo, como porque es importante la representación, que ustedes no le dan todavía la importancia que se necesita. Pero dicho sea de paso, la matemática se resuelve en un papel, ¿eh? Toda la matemática. Todos los niños tienen que aprender a expresar la matemática en un papel y actuar sobre la parte simbólica y resolver ahí, en el papel. Porque la matemática no necesita de irse a la realidad para probar lo que resulta. Si ustedes quieren saber por qué llegaron a casa con tan poco dinero, no van a regresar al mercado y van a decir, pasé compré las papas. No. Se sientan y dicen, tanto de papas, tanto de no sé qué, se suman, dicen, y la carterita que me compré, ahí está el saldo. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces porque lo resuelven ahí, no necesitan regresar a la realidad para corroborar qué es lo que está pasando. Entonces es muy importante que los niños representen. La representación en la matemática, que al final de cuentas luego va a aparecer el lenguaje matemático y con eso se va a resolver todo, ahí en un papelito, es muy importante. Entonces necesitamos que los niños representen. Y a veces ustedes no les dan a las situaciones de comunicación a través de la representación la importancia de vida, porque no entra dentro de las cosas que para ustedes es importante aprender de la matemática. Nada más porque no lo saben, pues no tendrían tampoco por qué saber. En la enseñanza, el manejo de la consigna, en todo caso, hay que plantear la situación, pero es necesario que el educador deje que los niños busquen por sí mismos la solución. Pero además es necesaria su intervención didáctica frente a las diferentes maneras de actuar de los niños. Y en ese sentido, la educadora necesita sostener y recuperar el problema o la situación completa en el transcurso de la clase. Entonces, la situación como tal, miren, no se trata de que se aprenda la consigna de memoria, sino de que la lean, la reflexionen y entiendan de qué se trata, para que la puedan decir, pues.
frente a sus alumnos, y para que la puedan repetir, pero sobre todo se necesita que ustedes anticipen. El fichero dice algunas cosas respecto a lo que puede pasar con los niños en esta situación, pero es un buen ejercicio. Primero, que ustedes se tomen en serio esas anticipaciones, pero también que hagan otras anticipaciones ustedes. Frente a esta situación, dado el conocimiento que yo tengo de mis alumnos, ¿cómo puede ser que ellos la contesten? ¿Por qué? Porque entonces cuando vayan observando lo que los niños hacen, los niños no les van a agarrar fuera de lugar. Pero sobre todo, cuando los niños estén haciendo algo, si ustedes no han hecho una anticipación sobre lo que los niños podrían llegar a hacer frente a esa situación, puede ser, y eso es lo más grave, que digan, esto está mal. Porque como ustedes nunca pensaron en esa manera de resolver, pues luego le echan la culpa al niño. Eso que está haciendo el niño no está mal. Claro, lo que pasa es que es chiquito, todavía no sabe. Y las que no saben son las maestras. ¿Qué es lo que no saben? ¿Cómo resuelven los niños cuando no resuelven en apego a lo que ha dicho la matemática que hay que hacer? Que en todo caso es lo que ustedes saben. Porque si en este problema pues se resuelve con la suma 5 más 4, ¿no? Eso dice la matemática, eso digo yo, y eso dice todo el mundo que sabe matemáticas. Pero estos canijos como nada son bastante ignorantes, no lo saben. Entonces cuando los chiquitos hacen cualquier otra cosa, que no es una suma, no pueden reconocer que eso que están haciendo es válido. Es una aproximación a aquello que en la primaria se va a convertir en una suma, Por eso hay que anticipar cuáles son las posibilidades de mis alumnos frente a estas situaciones, para que los niños no las saquen de foco. Y ustedes digan, pues sí, es una de las cosas que yo preví que iban a pasar, está bien que lo hagan. Lo único que me está diciendo es que todavía están razonando mis chiquitos, o estos 3 o estos 4, pues sobre la colección, y todavía necesitan recuperar toda la colección completa para poder encontrar la respuesta. En cambio estos ya no necesitan la colección completa y están utilizando el conteo ascendente, y están usando el sobreconteo, en fin. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes plantean la situación, porque vamos a suponer que la plantean, tienen el fichero, pero si deciden resolverla conjuntamente con los niños, total que tanto es tantito, ¿no? Además es una práctica muy arraigada. Ustedes siempre han enseñado a todo el grupo en la actividad colectiva y le van haciendo preguntas a los niños, ¿no? Los niños esto ya lo saben muy bien. Le preguntan a uno, si no contesta bien, pues se brincan a otro, hasta que haya por ahí alguno que ya les contestó lo que quería, y a partir de ahí dan por hecho que todos los demás ya entendieron. Claro, les preguntan, ¿no? Si les preguntan, ¿están de acuerdo con fulano? Sí, ¿verdad que es? Sí, me lo ustedes. ¿Ya quedó claro? Sí. ¿Alguna duda? No. Bueno, sobre su cadáver. Esto. Si la educadora resuelve conjuntamente, obstaculiza el desarrollo del pensamiento matemático de los niños. Así de fácil y así de feo. Para que los niños desarrollen su pensamiento matemático, se tienen que acercar de coordinar, de articular las condiciones que se están dando en la situación y encontrar una solución a lo que se está planteando. Ahí se juega el pensamiento matemático. No en el uso de un conocimiento. Sí. Si ustedes plantean el problema de Juanito tenía 9 perritos y le regalaron 4, ¿cuántos tiene ahora?
y lo resuelve junto con los niños. Miren, si los niños lo resuelven solos, pueden pasar muchas cosas, pero en el momento en que el niño pone 9 y agrega 4, con material, con deditos, con dibujitos, en ese momento me está mostrando que fue capaz de establecer la relación semántica entre ese 9 y ese 4. Porque otra posibilidad es que ese 9 le quite 4. Entonces, al 9 quitarle 4 no resuelve la situación. Entonces, cuando el niño realiza las acciones, como sea, con los dedos, con el material, con los dibujos, me está mostrando si estableció o no la relación semántica correctamente. Cuando el problema dice, por decir algo, Pedrito tiene 8 canicas y de esas 8 canicas, 4 son rojas y las otras son negras. ¿Cuántas negras tiene? Bueno, 3 son rojas y las otras son negras. ¿Cuántas negras tiene? Bueno, el niño tiene que contestar cuántas canicas rojas tiene. Pero resulta que la colección de canicas rojas no está a la vista. Hay que construirla. ¿Y desde dónde se construye? Desde los datos que me están dando. Que hay 8, 3 son negras y las otras son rojas. Eso es totalmente distinto a preguntarle al niño cuántas canicas negras hay en la cajita. La colección ahí está. Es una situación de conteo. Acá tiene que contar, pero lo que hay que contar, la colección que hay que contar, hay que construirla. ¿Y quién la tiene que construir? El niño. ¿Y con base en qué la va a construir? Pues con base en los datos que está recibiendo. Pero si el niño pone los 8 cositos para representar las canicas y agrega 3 y construye una colección de 11, está estableciendo mal la relación semántica del problema. Eso, mis queridas maestras, es pensamiento matemático. Eso es. Si ustedes hacen ese trabajo con los niños, conjuntamente, están obstaculizando el pensamiento matemático de los niños. Y ya no diga yo si se animan a poner operaciones, porque la operación es una abstracción. Está muy alejada de las posibilidades de los niños. Porque los niños lo que harían sería contar y agregar y quitar y separar y no sé qué, y la maestra dice que hagamos esa cosa que está ahí. Pues eso que está ahí está distante de lo que yo haría. Pero como la maestra es la que manda, pues le hagan caso. Pero a ustedes más o menos les resulta porque ustedes repiten el problema. Entra un estereotipo de problema. Dice, Juanito tenía 3 canicas y le regalaron 4. Al otro día, Pedrito tenía 5 cacahuates y le regalaron 2. Chuchita tenía 6 galletas y le regalaron 5. Es el mismo problema. Así que, háganme el regaño, por favor, de dejar que a los niños resuelvan solos. Porque si no dejan que resuelvan solos, los niños no van a desarrollar su pensamiento matemático. Si la educadora no sostiene la consigna, corre el riesgo de perder el objeto de enseñanza. Si ustedes no identifican bien cuál es el propósito de la situación, muy fácilmente lo pueden perder en clase. Si mi propósito es que los niños registren, ya que cuenten, todo eso está subordinado a la situación. La neta es que registren y que usen ese registro para realizar un cálculo. Pues ahí me centro. El que no está registrando, a ese lo lleva a que registre. Yo dije que registrara, yo dije que porque eso es lo que tiene que suceder. Incluso les sirve de referente
para la intervención didáctica. Pregunta: considerando que las consignas no pueden ser modificadas, ¿qué tan viable es que el niño se le contextualice en otras actividades con relación a aquellos términos que desconoce de las consignas? Ahí díganme como qué términos. Los niños desconocen. Tendría que darme el ejemplo, ¿eh? Pero bueno, si les llega a pasar, pues háganlo. Si es una palabrita, pero hágase, en una de esas cambian la consigna, cambian el propósito y pierden la situación completa. ¿Se puede adaptar una palabra de la consigna cuando los niños no la comprenden? Pues sí, ¿no? Una palabrita, yo espero que usen un sinónimo, ¿no? Espero en Dios que así sea. Y no va a pasar nada. ¿Es válido dar la consigna a manera de ejemplo? ¡No! Miren, se puede ejemplificar, pero en el ejemplo no se les puede ir la manera de resolver. Entonces tienen que pensar muy bien cómo van a ejemplificar, ¿eh? Por eso es que se les dice que no ejemplifiquen, porque en ejemplificar les andan diciendo a los niños cómo quieren ustedes que resuelvan la situación. Entonces, ya no dejaron que los niños la resolvieran solos. Es válido dar la consigna de manera de ejemplo, ya que cuando es muy larga, ¿cómo se puede sostener durante toda la actividad? ¿Podría repetirla constantemente? Claro que sí, hay que repetirla constantemente, todas las veces que sea necesario, se repite la consigna. ¿Qué tanto es factible el que se simplifique la consigna de instrucciones a los niños? Ya les dije que no. ¿Es posible hacer variaciones pequeñas solo para el grado de complejidad según las necesidades del grupo? No. En la consigna para la aplicación de una ficha es pertinente dar pistas a algunos alumnos que no comprenden la indicación de la consigna. No. Tienen que aprender a dar un contraejemplo. Tienen que aprender a darle la vuelta a la situación. El niño de repente el niño está realizando algo. Entonces, ¿en qué consiste el contraejemplo? En decirle al niño algo absurdo para sacarlo de donde está. Es decir, vamos a suponer, bueno, al rato les doy un contraejemplo. Es que tenía que tener un ejemplo de algo que está pasando para darles el contraejemplo. Pero es una manera como muy, como una manera absurda de intervenir para que el niño diga, no, no es eso. Y entonces recupere la situación. Pero bueno, ahorita trato mis tiros. ¿Qué tan pertinente es hacer adecuaciones a las actividades de acuerdo a las necesidades y características de mis alumnos? Miren, salvo que tengan niños marcianos, pues entonces, pues sí, hay que hacer adecuaciones. Pero realmente las situaciones de las fichas, pues son como para niños mexicanos, ¿no es cierto? No son prácticamente mexicanos, ¿eh? Se hicieron aquí, con niños mexicanos, pero por las condiciones de la enseñanza y las condiciones de la escuela. Pero los niños, como seres humanos, piensan igualito que los niños de Ginebra, ¿eh? Igualito, porque son seres humanos. ¿Dónde están cambiando las cosas? En las experiencias que tienen los niños. Es así cambian. Las experiencias previas que han tenido los niños antes de entrar al preescolar, sí cambian de núcleo social a núcleo social. Las posibilidades y el tipo de pensamiento es el mismo. Características, pues digo, si son marcianos, pues voy de acuerdo. Acuérdense que el recorrido es este, ¿no? Consigna, organización de grupo, material, intervención didáctica, confrontación de resultados. Bueno, en esa problematización del conocimiento, para que funcione y rete, la educadora debe de dejar que los niños resuelvan. Y lo que hace el fichero es dar esa consigna. Todo lo demás es el recorrido metodológico.
Lo que ustedes tienen que hacer es esta observación. Si los niños están trabajando con la consigna y en caso necesario la reinstalan, cómo utilizan los alumnos el conocimiento, qué saben, cómo lo saben, qué falta por aprender, qué están haciendo, qué están haciendo lo que ustedes habían anticipado que ellos iban a hacer. Y hay una toma mental de las estrategias que los niños están poniendo en juego para llevarlas a la confrontación. Pero cuando se da la consigna, está el desarrollo de la comunicación oral. Fundamentalmente, Pero para que esto se desarrolle, ustedes dan la consigna aquí y todos ustedes, que son mis pilos, tienen que comprender a esta distancia. Porque los chiquitos antes de entrar al preescolar, toda su experiencia sobre la comunicación oral es directa. Siempre se les habla a ellos directamente. Y tienen que aprender a escuchar al chango que está enfrente. Con el perdón de las personas. Y más vale que lo aprendan rapidito y de buen modo. Porque cuando entren a primero de primaria, la maestra de primero de primaria no va a andar haciendo lo que hacen las maestras de preescolar, que dicen aquí, se inventan todo un rollo acerca de todo lo que van a hacer los niños, y luego los niños no las pelan, y luego van, y grupito por grupito les vuelven a explicar de qué se trata de lo que hay que hacer. Es una mala práctica, y más merecen ustedes, porque la verdad es que ustedes son los que están planteándole eso a los niños, ¿no? Si ustedes se planifican a que yo hablo aquí, todos ustedes me tienen que entender. Hay desarrollo de la comprensión, de la comunicación oral, de algo complejo, porque es una consigna. Es una consigna. Es una consigna sobre la cual yo tengo que hacer algo. No es una narrativa, no es un cuentito. Me están dando justamente las condiciones para que yo empiece a pensar cómo voy a resolver eso. Entonces, cuando se da la consigna, es una gran oportunidad de desarrollar el de comunicación y lenguaje en su aspecto de comunicación oral. Siempre y cuando ustedes den la consigna y los chiquitos tienen que comprender. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes la dan, los chiquitos no las pelan, pues, mal acostumbrados ya están. Entonces ustedes tienen que decir, a ver, ya vi que los equipos no están haciendo. O va de nuevo, les voy a volver a decir, y no les voy a ir a decir a cada equipito y a cada parejita lo que van a hacer. A ver si son capaces de comprender lo que yo estoy diciendo. Y se las vuelven a decir. Y a lo mejor se gastan 1, 2 o 3 clases. Hasta que esto les caiga el 20. No son tan necios, Hasta eso rápido entienden que cuando la cosa va derecha a la derecha, cuando la maestra es firme, rápido entienden que la cosa va por otro lado. ¿En qué momento lo empiezan a... Ay, pues ya se puso de malas pulgas la maestra, pues mínimo de malas. Ahora ya no quiere venir acá a decirnos las cosas, ya no va a venir, parece que ya no va a venir. Probamos a ver si viene. Hola, pelada. Entonces es una sirilla floja, a ver quién gana. Espero que ganen ustedes. ¿Ok? Porque los niños tienen que aprender eso. Esas son las cosas que tienen que aprender, Es fundamental. Les hacen un mal favor a los chiquitos yendo a explicarles parejita por parejita cada vez lo que quieren ustedes de qué se trata la actividad. Es un flaco favor. En la primaria no va a haber esos apapachos y de ahí para real, porque así funciona esta cosa que se llama escuela. Bueno, desde luego en el planteamiento del problema de la funcionalidad del conocimiento y en que ustedes dejen que los niños resuelvan, es donde se da el desarrollo del pensamiento matemático. Cuando los niños están trabajando en equipo, hay un desarrollo personal y social. Aprenden a trabajar colaborativamente, aprenden a respetar el turno, aprenden a no irse sobre el material
que está en la mesa, aprenden a respetar a sus compañeros cuando están interviniendo, o sea, que hay un desarrollo personal y social, que es la parte fundamental del campo, de este campo. Hay otras cositas que hay que hacer, pero eso es lo fundamental. Si los niños están trabajando con la consigna y en caso necesario ustedes la reinstalan en su intervención, eso lo que muestra es el dominio de los objetos de la enseñanza. La única manera de hacer una intervención adecuada ahí en la reinstalación de la consigna es que ustedes tengan muy claro cuál es el propósito de la situación y valoren la importancia de eso que está en juego. Si lo que está en juego es la representación, si ustedes dicen, no, pues la representación, ¿para qué? Y esa representación como espontánea de los niños y que todavía no van a usar los signos numéricos, no, pues no es tan importante. Si ustedes desestiman ese propósito, entonces al final de cuentas no hay un dominio del objeto de la enseñanza que está propuesto en el programa. ¿Okay? El cómo utilizan los alumnos su conocimiento, qué saben, cómo lo saben, qué falta para aprender. ¿Están haciendo lo que se había anticipado que iban a hacer? Ese es el espacio de la evaluación. Ahí es donde ustedes van a evaluar a sus alumnos, en la situación misma. Pero no se trata de mirar a todos, digo, la que pretenda en una clase mirar a todos los alumnos, anda mal. Tienen 200 días al año para observar a los niños. Los niños no cambian de un día para otro tampoco. O sea, lo que está pasando un día más o menos va a pasar los días siguientes. Unos días hay que tener cierto orden, o si no, cierto criterio. Yo, sobre lo que está sucediendo en el aula, tomo nota mental de las cosas más extraordinarias y menos, es decir, de lo que salió fuera de la norma en mi grupo, por exceso o por defecto. Porque hubo cosas extraordinariamente brillantes o algunas en el sentido de, hubo niños que empezaron a razonar sobre el número y ya dejaron de razonar sobre la colección. Hay otros chiquitos que, hombre, que algunos ya están ahí interactuando entre la colección y el número, y otros siguen muy pegados a la colección. O realmente no pudieron resolver. ¿Quiénes no pudieron resolver? Juanito, Pedrito y Chuchito. ¿Por qué no pudieron resolver? Porque tienen problemas de conteo, qué sé yo. A esos me los anoto. Y me anoto a los muy extraordinarios. Y voy valorando. Tengo que tener un registro más o menos, si ustedes quieran. Yo con los registros no me meto, pero el registro es para ver si no están ustedes centradas solamente en unos cuantos niños, porque luego se nos olvidan otros niños, pues de repente dicen, ay, hace un montón que no observo a fulano y perengano, ni sé en qué anda, porque hay niños así como que se nos diluyen, ¿okay? Algunos por la tos, otros por, no sé, algunos los tenemos más presentes que ahora. Esa nota mental de las estrategias que ponen los niños es lo que uno recupera para la confrontación, pero en la confrontación aparece el desarrollo de la comunicación oral, porque los niños tienen que explicar lo que pasó, no es una relatoría, es la explicación de qué hice para resolver, o qué hicimos para resolver. De eso se trata la confrontación. No van a pasar todos los niños en ese espacio, van a pasar unos cuantos, los que ustedes consideren más significativos, más importantes, ya sea algunos que no hayan podido resolver, otros que hayan resuelto de una manera muy peculiar, en fin, son los que pasan. Nunca un chiquito de preescolar va a poder explicar las cosas. Entonces, por eso necesitamos que ustedes observen. Es decir, ¿qué pasa? Que ustedes dicen al niño, a ver, ustedes cuéntenos qué fue
fue lo que hicieron para resolver la situación? Ah, pues lo hicimos así, que lo hicimos pensando. No, pero ¿qué fue lo que hicieron? ¿Por qué le salió 4? Ah, porque somos muy inteligentes. Es que nosotros somos los superhéroes. Los niños contestan cualquier cantidad de cosas. Ustedes lo que tienen que decir es: mire, déjense de basura. Es cierto. Les dicen: mira, cariñito, yo vi que ustedes estaban poniendo una rayita. ¿Por qué la estaban poniendo? Ah, es que lo que estábamos haciendo era... Y entonces el niño se arranca. Es que yo vi que ustedes estaban con los dedos así haciendo y luego le ponían no sé qué, unos numeritos. ¿Por qué lo hacían así? Porque por eso tenemos que observar lo que hacen, para darles la entrada a los chiquitos. Y cuando los niños hablan, hay que repetir en voz alta lo que dicen, porque ellos hablan muy bajito. Y lo que necesitamos es que los niños del resto del grupo se enteren. Y luego tenemos un poquito que cruzar las ideas. A ver, este equipo hizo tal y cual cosa, tal. En cambio, estos hicieron tal y tal cosa. ¿En qué son distintos? ¿En qué es diferente esto que hicieron estos de lo que hicieron ellos? Una pregunta más fácil. ¿Hicieron lo mismo? No, ¿por qué? Para que empiecen los niños, justamente, por un lado, a socializar las ideas, o sea, lo que circuló a nivel de conocimiento matemático. Pero ese trabajo tiene que ver con el desarrollo de la comunicación oral. Y es una comunicación oral compleja, porque no se trata de decir: ¿qué hiciste ayer? Ayer llegué a mi casa y me cambié, y comí, y vi un ratito la televisión, y jugué con mi hermano, y y me dormí. Es una relatoría simple. Tiene su gracia, no todos los niños la pueden hacer. Pero describir lo que yo hice o lo que hicimos para resolver una situación problemática es una descripción compleja que tiene que ver con el desarrollo de la oralidad. ¿Pero qué hace al desarrollo del pensamiento matemático? Entonces, hay correlación con otros campos. Metodológicamente, uno está trabajando desde luego con el campo de pensamiento matemático, pero también con el desarrollo personal y social y con el campo de comunicación y lenguaje. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a ver cómo están correlacionando los campos, ¿eh? Ya les digo, es la exploración y conocimiento, ¿cómo se llama? Exploración, conocimiento y exploración del medio natural y social. ¿Y el qué? Bueno, que no oigo bien. Ese es la exploración y conocimiento natural, no sé qué más. Ese es el puro pretexto, para que tengamos algo de qué hablar, para que tengamos tema importante, tema interesante de con qué conversar con los niños. Y de paso aprenden ciertas cositas, Se echan una aproximada a ese conocimiento, pues, pero en el preescolar no van a lograr grandes cosas, eso va a ser un asunto de la primaria. Pero sí es un buen espacio para que empiecen a reflexionar sobre ese tipo de cosas. ¿A qué me refiero? No van a llegar a los grandes conocimientos, igual que en matemáticas, En matemáticas el único conocimiento matemático que está en juego son los primeros números, como conocimiento matemático. Pero el lenguaje matemático, y por tanto tiene sintaxis y tiene semántica. El significado de ese lenguaje, ahí está el bemol del asunto. ¿Para qué sirve? Ese es el otro asunto. Pero en la parte de forma, acuérdense que no hay contenido. Es el desarrollo de una habilidad, la percepción geométrica. Es lo único que podemos hacer en preescolar. No se puede desarrollar conocimiento geométrico porque los niños no pueden razonar sobre lo geométrico, ni siquiera los de primero ni los de segundo de primaria. El trabajo sobre la geometría empieza en tercero de primaria. Pero desde preescolar empezamos a desarrollar esta habilidad de percepción geométrica, que a diferencia de otra habilidad como la de cálculo mental, no requiere
requiere de un conocimiento geométrico. En cambio, la de cálculo mental sí requiere solo un conocimiento matemático, que es los números y el conteo. La percepción geométrica se puede desarrollar sin que los niños tengan algún conocimiento geométrico. Son los ignorantes de la geometría. Y pueden desarrollar su percepción geométrica. La consigna, la organización del grupo en la intervención didáctica, pues son es el recorrido realmente metodológico, ¿no? Sé cómo se puede realizar un diagnóstico inicial adecuado del campo de pensamiento matemático que permite identificar claramente las necesidades educativas de mis alumnos en esta área, y también es la misma pregunta, pero referida al uso del fichero, es decir, para que yo sepa si ya le entro el fichero o no le entro el fichero. Pues miren, ¿qué les puedo yo decir? Lo único que vale la pena que yo averigüe de mis alumnos es cómo andan en el conteo, para ver dónde estoy parada, Todo lo demás me lo tengo que echar igual. La evaluación y el diagnóstico es todos los días. Todos los días, si yo observo bien, voy sabiendo cómo van mis alumnos. Claro, si yo voy a empezar el fichero, pues sí vale la pena que le eche una buscadita a ver pues, cómo andan en conteo los niños, ¿verdad? Hasta dónde más o menos tienen el rango, el dominio del rango numérico de dominio, ¿no? Si no es lo mismo que yo me los encuentre sin siquiera conocer la sucesión numérica oral, a que estos pues ya andan por ahí de 6, 8, ¿no? Contando. O a lo mejor nada más conocen la sucesión numérica oral, pero todavía no saben contar. Claro, eso marca una gran diferencia. Acuérdense que el único lugar donde hay contenido matemático es el número, Entonces ahí sí, pero de ahí en fuera, ¿qué tanto han desarrollado su percepción geométrica? ¿Para qué? La tienen que seguir desarrollando, ¿no? No hay límite en el desarrollo de la percepción geométrica, ni por abajo ni por arriba, Es una habilidad. ¿Qué tanto? Bueno, los niños ya saben. Ya saben ustedes que los niños se ubican en el espacio que es familiar. Eso no es objeto de la enseñanza. El objeto de la enseñanza de espacio es que los niños se empiecen a enterar que ese espacio se puede organizar y describir a través de ciertas relaciones. Son las relaciones espaciales. Pero es una primera aproximación a eso. Y en el caso de la medición, pues también queremos que empiecen a pensar un poquito acerca de qué es la magnitud. La magnitud de peso, de capacidad, de longitud, etc. Como en el proceso de aprendizaje el niño tiene que interactuar con el objeto de conocimiento, la única manera de interactuar con la magnitud es comparar y medir. Comparar y medir, midiendo con unidades no convencionales. Si no, ¿cómo interactúo? ¿Cómo me entero qué es eso de la longitud? ¿Cómo me entero qué es eso de la capacidad? Si no la comparo, si no me ponen en situación de comparación o de medición, pues es muy difícil que yo me entere dónde anda la capacidad o dónde anda el peso. No se ve, es una magnitud, es lo medible de algo. No está el tiempo. Lo cojo, lo como. Tengo que medir, compararlo. Entonces, lo único que puedo hacer respecto al diagnóstico inicial es averiguar cómo andan en cuanto a dominio de conteo. ¿Cómo se puede realizar actividades de evaluación para poder obtener un seguimiento? Pues cada ficha tiene que ¿dónde están los niños? ¿Qué están haciendo? Pues esa es la evaluación. Tomen nota y dan seguimiento, y de ahí se van a ir dando cuenta, este niño que hacía tal cosa cuando
resolvió la ficha tal, le puse la ficha tal, ahora resulta que ya está haciendo tal otra cosa. Ya evolucionó, ya cambió, ya aprendió otra cosita. Ahí van evaluando. No se necesita hacer algo más. Y ahí van sacando las evidencias, ¿eh? ¿Cómo administrar el tiempo para evaluar a todos los alumnos en alguna actividad que requiere el trabajo individual? Pues no hay manera de administrar el tiempo para evaluar a todos los alumnos en un día de clase. ¿Qué pretenden? ¿Volverse locas? No es posible. O dan clase o evalúan. Dan clase, esa es su función. Y tienen que desarrollar la competencia docente, ya ojo de buen cubero, enterarse cómo andan sus alumnos. Es una competencia docente. Y ustedes la tienen. Nada más que ahora están, yo no sé. ¿A poco? Yo nunca había encontrado una maestra, de verdad, que yo llegue y le diga, oiga, ¿no me podría usted decir o me podría usted prestar algunos de sus alumnos, algunos que anden así como muy avanzados en el programa, otros de avance medio y otros de avance bajo? Y diría, ay maestra, pues no sé, déjeme averiguar. ¿Ustedes han encontrado alguna compañera que diga semejante cosa? Pues claro que no. Ustedes saben cómo andan sus alumnos. Ahora, si les entra la duda en particular de algo, pues tómense la molestia de observarlos, ¿no? Ay, pues no sé, fulanito tal, lo traigo medio perdido. Ah, pues ya mañana lo observo, pues. A ver qué está haciendo. Pero no me vengan con cuentas. No están ustedes realmente, no necesitan evaluar individualmente a cada niño. Eso es un cuento jarocho. La función de ustedes en la clase es organizar las situaciones, gestionar la enseñanza. Esa es la función. Y tienen que aprender a evaluar, ojo de buen cubero, rapidito, a plumas. Y siempre lo han tenido. La única diferencia es que antes observaban otra cosa. Ahora tienen que observar qué hacen los niños. Y antes observaban si los niños hacían lo que ustedes querían que hicieran. Esa es la diferencia. No es pecata minuto, es la diferencia. ¿Ok? Pero esa capacidad la tienen. Entonces no me vengan con cuentos de que no saben y cómo van a evaluar o qué se están imaginando sobre la evaluación. ¿Que tienen que hacer un super registro de cada niñito? No, hombre, pues o dan clases o registran. No se puede. Lo que recuerden de los niños es lo que van a revisar. Y cuando les entre la duda sobre algún niño, pues ya tómese la molestia de observarlo, ¿no? Directamente. Con todo. ¿Qué tipo de manifestación de los niños es importante observar y registrar como evidencia de su aprendizaje? Pues todo. En el momento en que ustedes les llamen la atención a algo, es lo que registran. Yo espero y confío en su buen juicio. Tiene que funcionar el buen juicio docente. ¿Por qué van ustedes? No van a estar ustedes observando y registrando tonterías, no me vengan con esos cuentos. Van a registrar y observar lo que consideren conveniente respecto a lo que es el propósito. El niño está aquí, está allá, puede ser que malinterprete, mala tarde. Ya aprenderán a interpretar mejor. Pero no van a poner ninguna tontería ahí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué lo van a...? ¿Por qué? Les digo, tienen que observar lo que las está sacando de foco. Es que hay que observar ahora cómo resuelven los niños. Y resulta que yo ya no les dije cómo tenían que resolver. Y ese es un problema, porque antes cuando yo decía cómo se resolvían las cosas y los niños lo que tenían que hacer era replicar lo que yo había hecho, pues yo observaba que estuvieran haciendo eso que yo había hecho. ¿Ok? Bueno, ahora tengo que observar a ver qué diablos se les ocurre hacer para resolver la situación. No es fácil, pero eso es lo que hay que hacer. Pero tampoco es cierto que los niños, si son 30, a cada uno se le ocurre hacer una cosa diferente.
Óigame, no, son normales, o sea, no son marcianos, ¿ok? El pensamiento humano, la inteligencia, funciona más o menos igual para ciertos rangos de edad. Pues tampoco van a encontrar 4 o 5 maneras diferentes. Estas son muchas. ¿Cómo evaluar el resultado de la ficha con base al aprendizaje y logro que hasta el momento manifiesta mi alumno? Ya les dije. La ficha, respecto al aprendizaje, si propició que los niños empezaran a interactuar con la situación planteada, la ficha, la evaluación de la ficha, pues es 10 palomitas. ¿Ok? El asunto es el logro, lo que está manifestando mi alumno, pues eso sí es más o menos individual, pero no voy a poder registrarlo todo, voy a registrar algunos, a los que me encuentren el paso, pues, a los que me llamen más la atención, y luego, como voy tomando notas de fulanito, de perenganito, pues hombre, el viernes echan un corte de caja y dicen, ay, en toda la semana ni me enteré que hizo Juanita. ¿Y si fue a la clase? No, sí fue. Pero yo ni vi qué hizo. Pues la próxima semana voy a ver qué onda haciendo nuestra Juanita, ¿ves? Y ya, no pasa nada. Fíjense en esto, el campo formativo. Esto es lo que yo les decía al principio. Ese es el propósito, que el niño resuelva problemas en situaciones que le sean familiares y que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y propio. Es uno de los propósitos, ¿ok? Lo que está a la derecha, aprendizaje esperado, va a aparecer en el proceso de búsqueda de respuesta. Esto que está acá, fíjense, esto lo dejé aquí porque dice, usa procedimientos propios para resolver problemas. Eso es un aprendizaje esperado. Así que si un niño anda resolviendo los problemas con las cuentas, ningún niño de preescolar resuelve los problemas con cuentas, a menos que su maestra le haya dicho que así va. Eso no es un procedimiento propio para resolver problemas de un niño de preescolar. Pues si yo quiero lograr ese aprendizaje esperado, el recorrido metodológico es el propuesto. ¿Por qué? Porque yo planteo la situación y dejo que los niños busquen la solución. Entonces, ellos van a encontrar me van a manifestar una manera propia de resolver el problema. Que comprende el problema, pues les digo, la comprensión del problema está en que el niño me puede establecer la relación semántica. Que yo vea que las acciones que está haciendo, si hay que agregar, si hay que quitar, si hay que separar, no sé qué, las está haciendo. ¿Cómo las está haciendo? Con material, con los deditos, eso es otra cosa. Pero ¿está realmente estableciendo la relación semántica? Bueno, está resolviendo el problema. Lo usa con objetos, con dibujos, con símbolos o con números. O sea que resuelve el problema. Esto explica qué hizo para resolver, compara sus procedimientos con los que usaron sus compañeros, identifica entre distintas estrategias de solución las que permiten encontrar el resultado de un problema. Esos también son aprendizajes esperados, pero esos van a estar en la confrontación de resultados. ¿Sí? En la confrontación de resultados es donde los niños van a desarrollar esta posibilidad de explicar, de comparar, ¿sí? Los procedimientos. Por eso es que es muy importante la confrontación. No solamente por la socialización de conocimiento, sino porque también se hace cargo de poner a los niños en situación de desarrollar eso que queremos que desarrollen y que está enlistado ahí en los aprendizajes esperados. Pero se dan cuenta que el aprendizaje esperado no es mi referente para plantear la situación. Mi referente es la competencia. Esa es mi referencia. Tengo que resolver problemas en situaciones que son familiares. Por eso es que tengo que
mirar la diversidad de problemas que es posible que un chiquito de preescolar resuelva, y por eso es que me aparecen las transformaciones y la medición y la relación en las funciones de los números, y por eso me aparecen los usos de los números, y por eso me aparece la equivalencia en el sistema monetario. Esos son problemas que se resuelven con manteo. Tengo que repasarme todos esos problemas y ponérselos a los niños. Eso es lo que yo pongo como situación de aprendizaje. Y de ahí, dependiendo de cómo gestione yo ese problema en el aula, van a aparecer todos estos aprendizajes esperados. O sea, para los procedimientos propios, el niño va a empezar a representar con símbolos, con material, va a anticipar resultados, va a empezar a razonar sobre el número y no sobre la colección. Y para que efectivamente empiece a encontrar explicaciones, empiece a desarrollar su capacidad de explicar y de comparar los procedimientos propios con los procedimientos de otros, y además pueda hacerse cargo de repente lo compensa el procedimiento del otro, en las siguientes situaciones se lo adjudica. ¿En qué momento el niño se adhiere a otro procedimiento? Cuando sus esquemas cognitivos son muy cercanos a la información que está recibiendo. Si son alejados, no lo incorporan. Recibe la información, pero no la toma en cuenta. ¿Ok? Entonces, todo eso sucede en el recorrido metodológico, en la parte de confrontación de resultados. Y en esa lista de aprendizajes esperados está lo que yo les decía: el sobreconteo, el conteo ascendente, todas esas cosas. ¿Ok? Pero ese no es el referente para elaborar la situación. Bueno, ya me están haciendo unos gestos muy feos por allá atrás. Por eso es ese es el recorrido, y por eso es que en cada uno de esos aparece todo eso que que está en la lista de los aprendizajes esperados. Ese es el recorrido metodológico, y hay que tener cuidado con el asunto de en qué lugar, en dónde estamos correlacionándonos con otro campo de los campos formativos del preescolar. Y hagan una revisión acerca de cómo están trabajando los campos, porque los campos, digamos, hay tres: el desarrollo personal y social, para que el niño entienda lo que es esta sociedad que se llama escuela y se desarrolla desde luego personalmente, y la otra parte que es el campo de comunicación y lingüística. Los otros son el pretexto para que tengamos materia de conversación con los niños, y de paso pues aprendan otras cosas, ¿no? Si no, vamos a hablar en seco, o de que de puras tonterías, no, vamos a hablar de cosas interesantes. Entonces, para eso planteamos situaciones de los otros campos para poder desarrollar la oralidad. Bueno, les decía yo, ya nada más con esto termino. Actividades que se quedan, dice, ¿qué actividades se pueden seguir para trabajar en casa que puedan apoyar a la vinculación de los aprendizajes esperados con la vida cotidiana para lograr aprendizajes significativos? Es un enredo de preguntas. Nada. La responsabilidad de la enseñanza es de ustedes, no de los padres de familia. No inventen. Los que se tienen, si ustedes están tratando de entender cómo es este enfoque metodológico, ¿qué también se vamos a votar a los padres de familia? Lo único que se puede ir a casa son los rompecabezas. Esto lo deforma, la confusión. Eso sí, de que los niños incluso se pueden llevar material, ¿no? Material del aula, que lo quieren prestar, para que los niños sigan trabajando allá, sigan desarrollando su percepción. Del número nada, de medición nada, de espacio nada. Ya quiero ver que se pongan a explicarles a los padres de familia cómo dar la consigna, cómo gestionar. Que no les digan a los niños lo que tienen que hacer. Nomás déjenlos en paz, están bien chiquitos. ¿A qué les quieren dejar tareas?
Bueno, ese es el asunto, mis queridas maestras. Porque les digo que ya me están haciendo unos gestos verdaderamente espantosos allá. Las preguntas que venían después eran sobre el asunto del material, fundamentalmente. Pero en el asunto del material, pues miren, no lo pueden cambiar. Y va por lo mismo, ¿eh? Los chiquitos, es la parte más compleja del preescolar, la equivalencia, ¿ok? Los chiquitos tienen problemas, efectivamente, para establecer la equivalencia. Pero está la equivalencia. Esto cuesta 3 pesos, yo tengo una moneda de 10. Esta moneda de 10 es lo mismo que el chupirul de 3 pesos y 7 pesos. Complejo. Y también dentro del mismo sistema. Una moneda de 10 es equivalente a 5 monedas de 2. Tenemos que trabajar, entonces, entre más situaciones de compra-venta vayan ustedes condicionando, pues mucho mejor, ¿no? Condicionando en el sentido de, pues de repente lo único que hacen es querer trabajar con la moneda de peso, pues no les den monedas de a peso. Tienes una moneda de 5 y ahora a ver qué haces. No es que no puedo comprar, no, yo digo que sí puedes comprar. ¿Cómo se te ocurre? Te estás seguro que sí puedes comprar. No todo lo que hay, pero algunas cositas sí podrás comprar. Y lo puedes comprar. ¿Cómo crees que lo puedes comprar? Es que yo necesito otras monedas. Pueden instalar un banco. El que el niño vaya y canija moneda de 5 pesos, por las 5 de a peso que quiere, pero que vaya y que la cambie. ¿Ok? Ya que tenga las 5 que pague los 3 pesos que quiere pagar. Pero necesita ir a cambiar. Pero de repente, si ustedes son las cajeras, a la moneda de 5 pesos se la cambian por una moneda de 2 pesos y 3 pesos. A ver qué hacen. A ver si aceptan, pero no aceptan. No es fácil el trabajo de la equivalencia. Es apenas el inicio. Es apenas el inicio. El concepto de equivalencia es un concepto muy fuerte en la matemática, hay que seguir trabajando y aparece en muchas cosas. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias.